Voy a darle lectura a otro pensamiento mío, es de una autoría mía. Llegó en esos momentos de soledad, esos momentos que en realidad cuestan trabajo entender, y no solamente por la actualidad, sino porque también es una soledad que traemos de años, ¿no? Entonces quiero dar lectura a esto y hacemos una pequeña este, reflexión, ¿va? Dice así: ¿a dónde quedó mi soledad? El recuerdo quedó en un niño mirando por la ventana mientras un hombre caminaba al horizonte con boletos sin retorno. Ante la sorpresa de aquella tarde, no sabía tan insignificante ser que sentiría los primeros pasos, los primeros destellos de su eterna soledad. Piensa ahora que de haber sabido que sería la última vez que lo vería como padre, hubiese pedido perdón por sus torpezas, mas solo es un niño, dicen los estúpidos adultos. ¿A dónde se entierra el dolor de un niño si no se sabe lo que es? ¿A dónde se envía el rezo cuando se desconoce de Dios? ¿A dónde se encuentran las disculpas si ya se ha juzgado, pecando por desconocer? ¿A dónde se estira la mano si las palabras son claras? Camine solo, no estaré siempre. El poeta dice: ¿qué duele más? ¿Resignación porque ha muerto o porque vive y no lo verá jamás? ¿A dónde quedó la soledad impuesta? Dice el joven tímido, feo y por si fuera poco pobre, lleno de dudas y cargado de preguntas imposibles de hacer. ¿A dónde queda la libertad? Pregunta el adolescente que crece con un puedes hacerlo todo, menos lo que te gusta. ¿A dónde queda la frustración si no se sabe hablar o más bien no se puede? ¿A dónde se quedan las ausencias de tantos años ahora que se es grande? ¿A dónde se quedaron las lágrimas por las súplicas del perdón y las disculpas que no llegaron? ¿A dónde se quedaron las gentes que me dijeron camine solo, mas no dijeron a dónde? ¿O a dónde quedó la soledad, la timidez, la frialdad y mi pobreza? Y las preguntas ya ni siquiera las recuerdo. ¿A dónde quedó la libertad de aquel que puede, pero hoy en realidad ya no? ¿A dónde quedó la frustración ahora que se puede hablar, pero el silencio ha sellado la voz? ¿A dónde se quedan las ausencias de tantos años ahora que ya se es grande? A mi ausencia, a mi escasez, a mi pobreza y a mi soledad de tantos años. ¿A dónde quedó mi soledad? Esta yo la escribí, como les decía, en estos momentos de soledad, pero aquí entendemos un asunto y a veces entendemos mal el mensaje. La soledad no es lo mismo que la solitud. La solitud es sentirse solo rodeado de gente, estando con personas que te quieren e incluso que queremos, familia, amigos, pareja, hijos, pero nos sentimos solos. Y soledad no es más que la inmensa capacidad de poder vivir bien para uno, para uno mismo, estar bien, poder vivir solo y sentirse bien solo. Pero no te invito a que vivas solo, que apartemos a todas las personas que nos rodean, no. El asunto es que si no aprendemos a vivir con lo que somos, con quienes somos y para lo que hemos nacido, que ese es nuestro propósito de vida, que eso será otro tema, tal vez en otra ocasión podamos tocar de esto, pero nosotros nacimos para un fin y eso lo podemos encontrar en nuestra soledad, en nuestro espacio de reflexión, en ese momento íntimo y personal en el cual nosotros podemos estar para uno mismo, ¿verdad? Pero bueno, estos cuatro grandes disciplinarios que para mí llegaron en un momento muy doloroso, pero el cual hoy por hoy puedo obtener buena herramienta de crecimiento. Estos cuatro son ausencia, escasez, pobreza y soledad. ¿Va? Pero esto forma parte como de mi historia, ¿no? Entonces dice que cuando se nos impone una solitud, no como soledad, cuando uno es niño, no entiende, uno como padre comete el error,
Uno como padre decide irse de casa, huir, dejar a la pareja, hombre, mujer, y deciden terminar una relación e irse. Aquí uno de los principales afectados emocionalmente ante esa solitud son nuestros hijos. Cuando uno se va cobardemente o a pesar de que hagamos un buen convenio, un buen pacto, a nuestros hijos les hacemos falta emocional, la imagen, el porte, la enseñanza, la disciplina, el orden. Los padres, cada quien en sus roles, hacemos falta en nuestros hijos. Entonces, es por eso que cuando plasmo al niño mirando por la ventana, es ver a un padre irse sin boleto de regreso. Entonces, inconscientemente se da cuenta que se fue, ¿no? Y nace ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de culpa en el cual dice, bueno, mi padre ya se fue, pero estas preguntas nacen después. Es que si yo hubiera sabido que es la última vez que vería a mi padre, le pediría perdón. Pero un niño no sabe explicarlo así. Entonces el niño quisiera pedir perdón porque incluso los niños, nosotros como padres, damos a entender a que por culpa también de nuestros hijos, la relación de amor ante la pareja, entre mamá, papá, ellos nacen nacen sí ¿cómo se puede decir? Un sentimiento de culpa, se sienten culpables de que mamá y papá se han separado. Y es por eso que hubiese pedido perdón por mis torpezas. Tal vez si yo hubiera sido un buen niño o una buena niña, mis padres no se hubieran separado. Y eso es un error. Eso es un error, la verdad, ¿no? ¿A dónde se entierra el dolor de un niño si no se sabe lo que es? Al niño le duele, pero nosotros también nuevamente cuando caemos en ser adultos, no entendemos el dolor de nuestros hijos y les decimos, pues tú ¿por qué sufres? Pues ni siquiera los niños no entienden, ¿no? En las pláticas de los adultos decimos, ellos no lo entienden, pero cuando crezcan lo comprenderán. Pues sí, tal vez no lo entendamos como adultos, pero los niños sienten, ¿no? ¿A dónde se envía el rezo cuando se desconoce de Dios? Esto lo quiero decir con mucho respeto a las religiones, a la vida espiritual que cada quien profese, o en familia, o personalmente, a dónde se busca ese consuelo. El buscar a Dios, el buscar a esta vida espiritual, no es más que para poder encontrar el consuelo, el sentir un alivio, el poder buscar a Dios y decirle, ayúdame, me siento mal, me siento solo, quisiera que mi familia estuviera conmigo, y tantas cosas que hemos podido plasmar en palabras, en rezo, en súplica, no es más que buscar la tranquilidad, ¿no? Pero si desconocemos de cómo, de dónde, pues a dónde mandamos tantas palabras no sabré decir, pero como niños no sabemos y solamente entendemos del Dios que nos enseñan nuestros padres. ¿A dónde se estira la mano si las palabras son claras? Camine solo. Esto es muy mío. Mi madre, mi padre, mi familia me decía, camine por delante, camínele, sígale. No siempre voy a estar con usted. Yo entendía eso, pero a buena manera mis padres siempre me quisieron enseñar la independencia, que no dependiera de ellos, algún día me iban a faltar. Entonces yo sabía que me faltarían, tal vez no como la conciencia de ahora, pero aquí el asunto viene después. Me decían camine solo, pero ¿a dónde? ¿No? Hoy por hoy, en la actualidad, niños, jóvenes, incluso adultos, caminan por el mundo, pero no saben a dónde. Simplemente caminan. Entonces entendimos mal el mensaje nuevamente, ¿no? El poeta dice que duele más, resignación porque ha muerto o porque vive y no lo verá jamás. Esto nuevamente cae como al principio de esta charla. Decía yo que los padres se van. Cuando uno entiende que un familiar, mamá, papá, tíos, abuelos, no sé, incluso hasta dolorosamente un hermano, fallece, cae en nosotros una resignación y dice, bueno, falleció, pero entiendo, ¿no? Que no lo volveré a ver nunca. Pero qué doloroso es conocer
vivir esta experiencia de saber que hay una persona que tanto amamos, que tanto conocimos, ¿no? Crecimos con ellos, vivimos juntos, ¿no? Y no los vamos a volver a ver nunca. Y sabemos que están vivos. Sin tocar el tema tanto de la emoción, sin tocar el tema tanto de la palabra, de la imagen, de la foto, ahora que tenemos tanta comunicación en redes sociales, en ese tormento, ¿no? En ese tormento de saber que viven, pero no los vamos a poder tener nunca. Eso es muy doloroso y no volverá jamás. ¿A dónde quedó la soledad impuesta? Dice el joven tímido, feo y por si fuera poco pobre. A pesar de que el ser humano, hombre, mujer, desde niño, nacemos, a veces inconscientemente o con conciencia, con muchas limitaciones, mucho dolor emocional. En las escuelas aprendemos también, perdemos nuestro amor propio, la autoestima, no aceptamos algo de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro cabello, viene la crítica, ¿no? El juzgarme a mí mismo, ¿por qué no fui como aquel? ¿Por qué no fui como aquella? ¿Por qué no tengo el cabello como aquel? Y así. Entonces, a pesar de que nacimos con tantas inseguridades, tenemos tantas dudas y tantas preguntas. Inclusivemente cuando chicos queríamos tocar este tema con nuestros padres, no lo podíamos hacer porque sabíamos que podíamos recibir una llamada de atención o simplemente una falta de interés. Entonces, hoy por hoy, cuando se es grande y tenemos la oportunidad de poder ver todas esas inseguridades y poderlas resolver, ya no lo queremos, o simple y sencillamente todas esas preguntas ni siquiera nos acordamos, ¿no? Ahora dice, puedes hacerlo todo menos lo que te gusta. Nuevamente tomo mi experiencia. Yo me acuerdo que quería hacer tantas cosas, pero mi madre, mi padre, en tanto a cuidar mucho la exigencia, la disciplina, ellos querían que fuera otra cosa. Que no sé, un ejemplo, licenciado, arquitecto, abogado, médico, un buen militar, no lo sé. Cambiaba, ¿no? Cambiaba todo este deseo de querer hacer lo que nos gustaba, no sé, la arte, la pintura, la danza. Entonces, había una frustración, no lo podíamos hablar, o más bien ya no podíamos, ¿no? ¿A dónde se quedaron las gentes que me dijeron camine solo? Ahora que mi familia se fue, ahora que mi madre, mis hermanos, mi padre, ahora que ya no están, debo de tomar una dirección por mí, un camino por mí, para mí, y ahora ya no sé para dónde quedaron estas gentes que me dijeron camine solo, ya no están. Y aprendimos a caminar sin dirección, aprendimos a caminar sin ningún propósito. ¿A dónde quedó la soledad, la timidez, la frialdad y mi pobreza? Lo hice a un lado. Ya no decidí verme a mí mismo, entenderlo así, y crecí con muchas caretas, crecí con muchas armaduras, crecí con muchas más inseguridades cubriendo otras inseguridades. ¿A dónde quedó la libertad de aquel que puede y en realidad ya no? ¿Cuántos de nosotros que somos hoy grandes, que teníamos muchos sueños, muchos proyectos, que hicimos a un lado por querer quedar bien, que esa es la palabra, querer quedar bien con nuestros padres, cumplir las expectativas de nuestros padres? ¿En dónde quedó todo eso? Y ahora que tengo la libertad, la edad y sobre todo poder tomar las decisiones por mí, ya no lo puedo hacer. Se pasó el tiempo, atrofié esa cualidad, esa virtud, y pues es la realidad, ya no puedo hacerlo. ¿A dónde quedó la frustración? Ahora que se puede hablar, pero el silencio ha sellado la voz. Todo lo que aquel momento, el sentimiento, la lágrima, el grito, la sonrisa, la palabra de afecto, la palabra de aliento, ya no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo y decimos, ¿ya para qué? Si ya no están, ¿ya para qué? Si ya se fue, ¿ya para qué? Él lo sabe o ella lo sabe. Entonces, ni siquiera nos tomamos la molestia de poderlo decir y hemos sellado nuestra voz.
¿A dónde quedaron todas estas ausencias ahora que somos grandes? Entonces, en este escrito, sí, ¿por qué no? Quiero agradecer a estas adversidades, la ausencia, la escasez, la pobreza y la soledad, que en un principio me fue impuesta inconscientemente, posteriormente las adopté conscientemente siendo un joven perdido emocionalmente. Hoy por hoy que las puedo entender y que me han dado conocimiento para poder seguir adelante, quiero dar gracias a estas ausencias, escaseces, pobrezas, pero sobre todo a tanta soledad de tantos años que me permiten ser una persona diferente hoy por hoy. Quiero dejarte esto a manera de reflexión. ¿A dónde queda mi soledad? ¿A dónde quedó tu soledad? ¿A dónde quedó toda esa enseñanza de ti para ti? ¿Sales? Chao.